la detención de un capo, el arresto de alguien que genera violencia, quedó claro, no es un tema de capacidades, es un tema de voluntad. Es ilógico pensar que una agrupación criminal puede con un Estado. Es ilógico. Sí. Cuando pensamos en narcocultura, pensamos en Sinaloa y no en Jalisco. ¿Qué hace que de repente no volteemos a ver esta realidad? Es que a mí me parece que es una locura. Jalisco siendo este estado tan relevante en todos los sentidos, en captación de inversión, en turismo, en trabajo, en población. Te voy a contestar con una hipótesis no verificable. Jalisco se convirtió en aquellos tiempos en el lugar en donde, y así crecí escuchándolo, esto fue digamos un discurso a voces, el lugar en donde todos los capos mandaban a sus esposas. Entonces había país narca. Claro. Jalisco no teníamos esas expresiones de violencia porque en algún lugar tienen que vivir, ¿no? Y no creo que nadie, ni siquiera ellos, estén acostumbrados o te puedas acostumbrar a la muerte. No hay manera. Entonces, hay colonias enteras en donde se dice, ¿no? Ahí viven algunas parejas sentimentales o sexoafectivas de los grandes capos, y había esa paz. Hay colonias enteras cimentadas en eso, de riqueza inexplicable, ¿no? Pero que nunca han tenido un problema, salvo sabías que te podías encontrar con alguien y ese alguien te podía hacer aparecer en una bolsa, ¿no? También en mi universidad, una modelo que estudiaba justo... Esta historia la puede contar muy bien Jimena Navarrete, nuestra Miss Universo, por cierto, porque parece ser que se conocían, una modelo que terminó en una bolsa por salir con un criminal. Es decir, la narcocultura, en primer lugar, considero que es un discurso interpuesto por Estados Unidos, ¿no? Es decir, a nadie le gusta vivir entre balazos. Habrá ciertas expresiones, pero no podemos llegar a preguntar si en serio le gusta o le pagaron por decir lo que dice, ¿no? En estas expresiones de salir a dar despensas, yo he visto en estos repartimientos de despensas gente que le cierra la puerta. No es como una fiesta de, ay, sí, ya vino el cártel a darnos dinero, estamos muy felices. Ni en Jalisco ni en Sinaloa. Lo mismo, las mismas palabras que me pronuncia mi amiga en Tapalpa, ¿no? Somos un pueblo tranquilo, somos una ciudad tranquila. Hay criminalidad, pero como la hay en Chicago y la hay en Nueva York. Claro. Oye, yo la pregunta además del millón en este momento, y la pregunta que seguramente tengo que hacerte porque no puedo dejar pasar tenerte aquí, es... ¿Y qué sigue? Es decir, el Mencho está fuera de la ecuación y yo creo que hay tres caminos. Y tú dime si coincides conmigo. Uno es que el cártel Jalisco tenga un sucesor que todo el mundo respete, que haya cohesión, que haya una especie de acuerdo entre los grupos, las facciones, y digan sí. Creo que ese podría ser Juan Carlos Valencia, el 3, el hijastro del Mencho, por un tema sanguíneo, ¿no? El 3 pensando que además el orgullo. El Mencho No, era el 1, ya... el Menchito era el 2, digamos una especie como de línea lógica sucesoria sería que quedara el 3. Yo no veo que las tribus vayan a soltar tan pronto y tan rápido un negocio del tamaño que es el cártel Jalisco. Y ahí surgen otros liderazgos. El Sapo respetará estos acuerdos, el Jardinero, el Doble R, la Gallina, ¿no? Todos estos liderazgos que conocemos y muchos otros que seguramente no conocemos, porque la historia del narcotráfico es la historia que nos cuentan y que podemos reportar hasta cierto punto. Hay muchas, como tú decías, lagunas que no conocemos. Y hay un tercer escenario que me parece que es lo que le pasó a los Zetas, que se pulverice rápidamente el grupo sin un liderazgo y quede como una especie de historia criminal y surjan otros distintos que ya no tengan nada que ver con ese grupo. Yo creo que va a suceder la segunda. Creo que la historia además nos indica que va a ser un poco el camino que ha seguido el cártel de Sinaloa. ¿Tú qué ves, hermano? Te voy a contestar con una anécdota que repito mucho. En 2019 me invitaron a una conferencia en Bogotá. Y estábamos en una mesa, gente que cubríamos narcotráfico. Y todos estaban hablando de la desaparición del cártel de Medellín, también el asesinato de Pablo Escobar, que en condiciones muy similares tampoco hay cuerpo. Y de que Popeye terminó sus últimos días en una de las colonias más ricas de Argentina, de todo el país, con cargo al erario a los colombianos. Y te lo contesto al día de hoy, querido Oscar,
Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar con qué? Pues, ¿qué va a pasar? Que tenemos aproximadamente 56 muertos, que son los últimos que yo conté en Jalisco, y la criminalidad va a continuar, independientemente de quién sea la cabeza. Este no es el modelo. Lo que tenemos es miedo, gente que perdió mucho sus negocios, sus autos. Eso es como yo cierro mi día, este fatídico enfrentamiento. El lunes en la mañana mi madre me comparte que a un tío le arrebatan un carro que yo utilizaba para irme a la universidad, que era originalmente de mi papá, pero que como el mío fallaba mucho, usaba el de él, y se lo arrebataron con violencia y lo quemaron, ¿no? Y entonces tenemos un montón de muertos, carros quemados, negocios quemados, y muy probablemente sigamos produciendo cualquier cosa que requieran, porque hay gente que es pobre, porque hay gente que no tiene acceso a recursos, porque hay gente que no tiene escuela cerca, porque hay gente que no tiene acceso a hospitales. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues muchos productos comunicativos, muchas salas de debate, muchas mesas de seguridad, pero creo que esta pregunta se la tenemos que hacer a la gente que lo habita, ¿no? Te lo tenemos que ir a preguntar a la gente del Grullo. El alcalde hasta la fecha pues no tiene más información que la que se tiene al capo, y no tienen más ayuda para el pueblo. Entonces creo que es una herramienta equivocada. No estoy queriendo decir que no se deban de atrapar a los capos. En México los criminales deben de ir a la cárcel, pero creo que tenemos otras necesidades, otras prioridades, que son las de la atención a las vulnerabilidades, porque como bien lo dijiste, hay una lista entera y esa es la que conocemos, y tienen familias, y las familias van a seguir operando, porque es como si muere un magnate, ¿no? Pues los hijos van a tomar el poder, y en el peor de los casos se lo van a repartir entre los trabajadores que más hayan tenido contacto con su despacho legal, ¿no? Jamás se lo va a quedar la base trabajadora. No vamos a ver aquí, digamos, al precariato del narcotráfico tomando riqueza y saliendo de ella, ¿no? Creo que lo que sigue es fortalecer a los pueblos, a las bases, seguir en diálogo con la gente que evita estas violencias, justo para evitar pues continuar con este discurso que solo caza cabezas de una hidra que tiene un montón. Yo leía y escuchaba a algunas personas en redes sociales que decían, pues ya agarraron el Mencho, vayan por todos los demás, avienten al ejército. Y yo pienso, híjole, qué cómodo decir eso desde el café, desde otros lugares que no es Jalisco. Que vayan a Tapalpa. Yo digo, ¿No? y Unos entonces, mesecitos. tú que por eso de verdad estoy muy contento de que hayas aceptado la invitación de estar aquí, porque hiciste el trabajo que a mí me hubiera gustado hacer y que yo no tenía acceso, es decir, todas estas fuentes magisteriales, toda esa gente que tú conoces en Jalisco, yo no tengo acceso a ellas, pero tu mirada, la manera en que además dejaste que ellos contaran su historia, eso es lo que a mí me pareció muy relevante. Y si hoy les preguntaras, porque cuando sea este episodio vaya al aire, ya habrá pasado una semana, de domingo a domingo, de los hechos de la muerte del Mencho. ¿Qué crees que te dirían? Vamos a hacer un ejercicio. A la semana, ya pasaron 7 días. ¿Dónde está el estado emocional, el estado económico, la tranquilidad de la gente de Jalisco? Es muy fuerte, amigo, porque esta persona tiene infancias a su cargo, ¿no? Y me parece que es indispensable poner los ojos ahí. Yo creí que iba a terminar por lo menos mis días sin volver a tener que explicarle a una infancia que es un narcobloqueo. Esa es la parte más que más me lastima, y yo creo que la parte más fuerte de esta crónica está en la parte inferior del reportaje, que la verdad es que voy a ser muy honesto con tu audiencia, es mucha pluma mía, ¿no? Es una reflexión mía, ¿no? Pero creo que en este formato de la crónica se puede. Y ¿no? se vale. Se vale. Y que también es importante que muchas de las cosas que me dice, me las dice porque es mi familiar, ¿no? Y hay una ruptura de barreras. No es lo mismo que salgas a la calle y pongas el micrófono a que hables con alguien que te quiere, que conoces, que confía en ti. Claro. Es decir, la construcción de la solidez de estas fuentes es muy importante. Y creo que la parte más arrebatadora es cómo le explicas a tus infancias
que no pueden salir a la calle y que no es negociable, ¿no? Que esa es la parte en donde a mí me rompe, ¿no? Que su hijo, el mayor, le insiste en que tiene un contrato y que tiene que cumplirlo, porque te pudiste dar cuenta, en la casa somos muy comprometidos y muy puntuales. Entonces, yo me imagino ese momento y cómo le explicas en serio a una infancia que no puede salir a la calle y que no es negociable. Hay cosas que no tuvieron ayuda de la autoridad, no estaba el sector salud, no estaban solo los medios de comunicación y muchos de ellos diciendo, todo está bien, también pasó eso. Entonces, ¿qué me va a decir? Que no sabe qué o lo pasó. contrario. O lo contrario. O el caos. Todo se está quemando todo está y nos vamos a incendiado. morir. Sí, sí. Jalisco se volvió Siria. Pero no teníamos como esta ruta sí funciona, sigan caminando, que yo fue lo que intenté con este trabajo, ¿no? Que en primer lugar, Tienes razón. que se demostrara que había tránsito. Ese mismo día se podía pasar con muchas precauciones, pero que tenía un riesgo y sobre todo que yo creo que fue... yo le hice un halago, ¿no? Porque le dije, yo lo voy a escribir porque quiero que toda la gente sepa y te vea con mis ojos y que admire este heroísmo de ir a dar clases en un contexto de esta naturaleza y porque ya va a regresar el siguiente fin de semana, Cuquillo, ¿sabes? Uf. Es que nos llenamos la boca de que el periodismo tiene un servicio social, tiene una vocación para la gente. Y también los dejamos solos, ¿eh? Yo aquí me voy a poner también esa culpa. Nos enfocamos mucho en la figura del criminal, este gran capo, este millonario, este hombre y el morbo de despiadado. Cómo vivía y tenía esto. Y en ese momento necesitamos periodismo de soluciones. Sí, estamos diciendo a la gente, muévete por aquí hay un espacio seguro, por acá no transites. A ver, también era muy complicado porque no estaban las herramientas. Otras cosas, además. Claro, y además el clic no está ahí, ¿no? La dictadura del clic, claro. El clic está ahí. Pero, ¿Qué pastel comía el Mencho? Y en todas las entrevistas que me han hecho, he dicho esto. Yo creo que mi texto sí es bueno, lo reconozco y lo asumo, pero el gran trabajo de comunicación lo hicieron quienes sí están ahí, quienes sí están todo el tiempo ahí, ¿no? Yo vi un ejercicio, por ejemplo, de un querido amigo, Omar, salió justo a eso. Al día siguiente, con la ciudad medio en llamas, salió a ver qué vías estaban oportunas, qué rutas de transporte, y él transmitía, ¿no? Y ya no necesariamente desde su canal, claro que el canal tuvo que aceptarlo, hicieron un programa especial de periodismo de soluciones para la gente y lo compartí en mis redes porque me pareció que ese es nuestro rol en ese momento. Después, si quieren, hagan las narraciones de qué comía y de qué color era el pastel y por qué traía un chupacabras en la pared, ¿no? Pero en ese momento nuestro trabajo es otro y creo que la dinámica de redes sociales ha envenenado un poco el compromiso que tenemos con la audiencia. Claro, sin duda. Oye, hay una, también, perdóname, es la pregunta también obligada, si Jalisco está listo para ser una sede mundialista. Si con todo lo que ha pasado, es la pregunta obligada. Te voy a dar la respuesta que yo doy y quiero contrastarla con la que tú tengas. Mi respuesta es sí. Claro que sí. Primero porque cuando la FIFA decidió que México iba a ser sede mundialista, no es que no existía el Cártel Jalisco, fue una decisión tomada en 2016. Sabían perfectamente las condiciones en las que está el país. Pero segundo, yo insisto, que Jalisco no es Sudán del Sur. No. Yo te lo acabo de decir, somos una ciudad tranquila. No hay milicias. Claro que habrá que poner las precauciones necesarias que se ponen en cualquier evento deportivo, sobre todo con la magnitud que tiene una Copa del Mundo, y claro, sí, reconociendo que hay una criminalidad que existe y que está presente en Guadalajara, en Irapuato, en Cancún, en todos lados. Mi respuesta es sí, claro, pero hay mucha gente que hoy que sigue planteando si no es una irresponsabilidad plantear todavía la existencia del Mundial en Guadalajara. No, definitivamente creo que estamos hablando de otra cosa. En primer lugar, me parece que es subestimar a los especialistas en medición de riesgos de la Federación de Fútbol. A ver, no son novatos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, insistir con lo que te acabo de decir. Ni Tapalpa es eso. Esto es un momento, no es, puede ser quizá como lo dijo mi fuente y colega, es una mancha en la historia, claro, parece una mancha para quien sea,
pero no es la cotidianidad. Jalisco es una ciudad preciosa que además el centro se camina. Esto es muy lindo y esto es muy reciente también. Hay mucha obra de arte y es en general una ciudad segura. Habitamos en las colindancias con actividad criminal, pero por supuesto, pero de la misma manera que lo hace, insisto, Chicago, Nueva York, todo Midwest. A ver, es el corredor del acero. No me vengan a mí a decir que ahí se comen patatas fritas mientras ves el atardecer. La criminalidad existe en todas las naciones y creo que también este periodismo de narcocultura ha ayudado mucho a enaltecer la criminalidad y la prueba está aquí, ¿no? Soy de Jalisco y nadie me impidió llegar a tu programa, amigo. Claro. ¿Qué ves en los próximos días, en las próximas semanas? Insisto, para cuando salga este programa ya habrá transcurrido una semana. Los bloqueos se han levantado, los incendios de vehículos, aunque continúan, me parecen que ya en una muy focalizados y a veces tal vez ni siquiera tengan que ver ya con el hecho mismo del domingo. Pero a mí me queda esta preocupación. Entre la ausencia del Mayo, la traición que hizo Joaquín Guzmán López al Mayo, la entrega que fue el 24 de julio de 2024, hasta la guerra en Sinaloa, que la ubicamos el 9 de septiembre de 2024, estas balaceras que rompieron la tranquilidad de las zonas urbanas, donde la gente come, va a la escuela, va a los bancos. Pasaron 46 días. Antes, ese periodo de tiempo, hubo una relativa calma, casi como si el cártel de Sinaloa estuviera intentando sanar las heridas de la traición, y como no se logra el acuerdo, entonces viene el confrontamiento duro. Estamos viendo una, vamos a ponerlo en el cliché, tensa calma. Siempre es mejor ser narrador que profeta, y esto entra igual, ¿no?, en el espacio de las profecías. Creo que seguirá habiendo conatos de violencia. Probablemente falten algunas confrontaciones justo para las adecuaciones de los altos mandos. Eso ha ocurrido siempre. Sí. No necesitas ser un genio para caer en esa conclusión. Pero también falta ver la respuesta de las autoridades, porque creo que ese mismo día, ya dije como las cosas malas que pasaron, pero también ese mismo día México demostró que sí puede. Entonces, esto es aplicativo para toda la cotidianidad. Tendremos que ver cuál va a ser la respuesta del gobierno federal a la población, porque todos los daños y perjuicios fueron por un operativo del gobierno federal, y de hecho la fiscalía ya se está haciendo responsable de algunos autos, y tengo conocimiento de algunos autos que fueron dañados, y ya está fluyendo la información. Entonces todo va a depender de cómo respondan las autoridades, querido Oscar, porque ahora mismo, más allá de la capacidad de los cárteles, bueno, no tienen a su líder. Y no tienen a otro de sus líderes, que es lo que ocurre en Colima con el Tulipán, que también termina abatido. Y que de hecho el Tulipán era famoso en esa región de la costa sur por pagar 20,000 pesos por matar militares. Entonces, estas cabezas ya no están. Habrá que haber reajustes definitivamente, pero podremos ver en este periodo de tiempo la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas. Fíjate, primo, nos está sacando el tiempo y me quiero quedar con eso y pedirte una última reflexión. Creo que lo que vimos también el domingo, y coincido completamente contigo, es que la detención de un capo, el arresto de alguien que genera violencia, quedó claro, no es un tema de capacidades, es un tema de voluntad, ¿no? Es decir, ese ejército que vimos, siempre ha tenido los recursos humanos, preparativos, tácticos, para poder hacer este tipo de operativos. Creo que no se hacen cuando no convienen. Pero lo que vimos fue un despliegue muy importante de fuerza, que al menos a mí me deja en esta tranquilidad, vamos a ponerlo entre comillas, de que justo cuando se quiere, se puede. Definitivamente, creo que... Y además tú y yo lo hemos hablado en repetidas ocasiones. Esto no se trata de posibilidades. A ver, según las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, el cártel más grande todavía hace un año era el de Sinaloa, en personal operativo. Y no representaba ni siquiera el 9% de nuestras Fuerzas Armadas. Es ilógico pensar que una agrupación criminal puede con un Estado. Es ilógico.